Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aldo Cabrera Reyes. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. Este video es para la materia de Estadística Inferencial 1, impartida por el profesor ingeniero Juan Morales. Es correspondiente de la unidad 5 de la materia. Soy del grupo Y306 de la carrera de Ingeniería Industrial, modelo semipresencial. El capítulo de esta unidad es correlación y regresión. El primer subcapítulo o subtema es el 10.2, que se llama correlación. Vamos a empezar viendo lo que son unas definiciones o unos conceptos de este subtema o subcapítulo para entender un poco más acerca de qué trata, entender los conceptos principales, cómo funcionan las fórmulas que se utilizan aquí, así como las variables, y vamos a pasar a resolver después unos ejercicios de ejemplo y un ejercicio práctico. Empecemos con las definiciones. Definiciones. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. Este es el primer concepto, correlación. Un ejemplo de una correlación sería, por ejemplo, como nos lo dice aquí el enunciado, cuando el valor de una cierta variable aumenta, disminuye en relación a otra variable. Por ejemplo, si una variable tiene un valor de 1 y una variable x vale 1 y una variable y vale 2, si la variable x aumenta a 2, la variable y aumenta a 4, la variable x aumenta a 3 y la variable y aumenta a 6, entonces hay una correlación entre el aumento de los valores de la variable x y el aumento de los valores de la variable y. A eso es a lo que se le conoce como una correlación. Siguiente concepto. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados x y y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor de Carl Pearson, que nació en 1857 y murió en 1936, quien lo desarrolló originalmente. Como dice aquí el enunciado, el coeficiente de correlación lineal R va a ser igual a la fuerza que hay de relación lineal entre los valores tanto de x como de y, similar a lo que mencionábamos de la correlación. Siguientes definiciones. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. La primera propiedad. El valor de R está siempre entre -1 y 1, es decir, -1 siempre va a ser menor o igual, perdón, el coeficiente de correlación R siempre va a ser mayor o igual que -1 y al mismo tiempo va a ser menor o igual a 1. Va a estar comprendido entre esos dos números, el -1, pasando por el 0 y llegando hasta el 1 positivo. Segunda propiedad. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. Tercera propiedad. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. Propiedad número 4. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. Y la última y quinta propiedad es el valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Y aquí tenemos errores comunes en las correlaciones. Tenemos un listado de 3. El primero sería, el error común es concluir que la correlación implica casualidad o causalidad. El error número 2, otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Y el tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Esos vendrían siendo los errores en las correlaciones. Posteriormente vamos a empezar con lo que serían los ejercicios. Tenemos aquí un ejemplo. Vamos a resolverlo y poner un poquito en práctica en Minitab, en el programa Minitab, lo que vendrían siendo los conceptos que vimos hace rato. El ejemplo dice así. Ejemplo, tamaño del cerebro e inteligencia. El problema plantea lo siguiente.
A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos según datos de Statlib y Brain Size, Head Size and Intelligence Quotient in Monozygotic Twins de Tramo et al. Neurology Vol. 50 Number 5. Ahora sugieren las preguntas del enunciado. Dicen así, la primera dice así. ¿Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual? Y la segunda pregunta dice así. ¿Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes? Tenemos aquí un apartado donde dicen datos. Tenemos la primera columna, la primera fila llamada tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y la segunda llamada coeficiente intelectual. Tenemos un total de 3, 6, 7, 8, 9, 10, 10 datos para cada una de las variables. Tenemos de un lado todos los tamaños del cerebro y del otro lado todos los valores del coeficiente intelectual. Vamos a resolver esto en Minitab. Vamos a copiar los datos entonces al programa Minitab. En este caso, aquí está, yo ya los tengo copiados, ya capturé todos los datos. Tenemos dos columnas, tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y la segunda columna se llama coeficiente intelectual. Tenemos ya capturados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos para cada una de las dos columnas y pues vamos a proseguir a resolver esas dos interrogantes que nos plantea el ejercicio, realizando gráficas y unos hipótesis de regresión aquí en Minitab. Empezamos con aquí en estadísticas. Vamos a hacerlo de tres maneras y esta es la primera. Aquí en estadísticas básicas, nos vamos hasta aquí a correlación. Si nos damos cuenta, así como lo sugerían los conceptos que estamos viendo en esta unidad, nos marca aquí que empieza desde -1 y va hasta 1 positivo. Le damos aquí en correlación y aquí nos va a aparecer en blanco. Lo que tenemos que hacer es seleccionar nuestras dos columnas o nuestras dos variables. Aquí no importa el orden, podemos seleccionar primero y luego esta o viceversa, no pasa nada. Aquí en método vamos a seleccionar correlación de Pearson y en el nivel de confianza, como el problema no sugiere un nivel de confianza específico, pues entonces lo vamos a dejar en 95. Marcamos aquí la casilla almacenar matriz de correlaciones y aquí en gráficas, aquí en resultados vamos a marcar tablas de correlaciones en parejas. Le damos a aceptar, le damos aquí en aceptar y nos va a arrojar aquí una gráfica de matriz del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual. Y también nos va a arrojar lo que sería una correlación en parejas de Pearson, que es la misma que tenemos aquí en el ejercicio. Aquí nos da varios valores. Nos dice primero la muestra 1, que vendría siendo la columna 1, que es el coeficiente intelectual. En este caso es nuestro eje de las Y. La muestra 2, que es la otra columna, tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, que en este caso viene siendo nuestro eje de las X. Y tenemos aquí una correlación. La correlación que nos marca de los valores de estas dos columnas dice que son 0.179. Y aquí nos marca el IC del 95% para el valor de P. Tenemos aquí el valor mínimo y máximo. Como valor mínimo tenemos menos 0.508 y el valor máximo es 0.727. Y aquí está el valor, que es el que vamos a tomar como referencia para aceptar o rechazar en caso de que hubiera una hipótesis. El valor de P en este caso es de 0.620. Como mi nivel de confianza es de 95, entonces mi nivel de significancia va a ser igual a 5% o lo que vendría siendo 0.05, representado en notación decimal. Tenemos aquí como una regla que dice que el nivel de P o el valor de significancia tiene que ser menor que el 0.05 para poder aceptar lo que vendría siendo la hipótesis nula.
En este caso nuestro valor de P es de 0.620, así que desde este momento que tenemos aquí ya el valor de P, podemos decir que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, puesto que la correlación que hay es muy poca. Como el valor de P es mayor que 0.05, decimos que la correlación es muy poca. Esta sería la primera forma de resolver lo que vendría siendo este ejercicio. Vamos a la siguiente. Para explicar un poco cómo funciona esto de la correlación, podríamos decir que cuando los valores de P tienden a estar a un valor cercano a -1, se dice que hay correlación negativa. Eso quiere decir que si los valores de una variable, en este caso X, aumentan, entonces los de la variable Y van a disminuir. Si el valor de P está dado hacia el 0, decimos que no hay correlación. Mientras más cercano esté al 0, se dice que no hay correlación alguna. Y mientras el valor de P esté más dado a lo que es el valor al número 1, se dice que hay una correlación positiva. En este caso, mientras aumenten el valor de una variable, también va a aumentar el de la otra variable. Vamos entonces a resolverlo de la otra manera. Nos vamos aquí a gráficas, de dispersión. Vamos a darle aquí con regresión, le damos en aceptar. Y aquí tenemos una tablita donde nos pide la variable Y y la variable X. La variable Y en este caso va a ser la variable dependiente, que vendría siendo el coeficiente intelectual, y la variable X va a ser el tamaño del cerebro. Aquí nada más seleccionamos eso, le damos en aceptar y ya nos va a arrojar lo que es nuestra gráfica de dispersión de coeficiente intelectual contra el tamaño del cerebro. Desde aquí se puede ver que no hay una correlación como tal, puesto que los valores que tenemos aquí se ven muy dispersos. No tienen una correlación entre sí de que aumenten conforme aumenta una variable aumente el otro. Esta sería la segunda manera de resolver el ejercicio y vamos a la tercera. Le damos aquí en asistente, regresión. Le vamos a dar aquí en regresión simple. Nos pide las dos columnas Y y X. La columna Y, como ya dijimos, es el coeficiente y la X es el tamaño del cerebro. Seleccionamos tipo de modelo de regresión lineal y el nivel de significancia, como ya dijimos, como el valor de confianza es de 95, el nivel de significancia tiene que ser de 0.05. Seleccionamos aceptar y de esa manera nos arroja lo que vendría siendo una regresión para el coeficiente intelectual contra el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos. Es un informe de resumen. Aquí en este informe de resumen vamos a poder ver de manera más detallada el porqué de que se haya determinado que no existe una correlación entre las dos variables. Aquí tenemos la correlación entre Y y X y como vemos está muy cerca de lo que vendría siendo el 0 y está comprendido en este tramo color un poco más blanco donde dice que no hay correlación. Aquí en el porcentaje de variación explicado por el modelo estamos aquí en bajo y existe una relación entre Y y X. Como el valor de P es mayor que 0.05, podemos determinar que no hay una relación entre Y y X. De esa manera estaríamos dándole respuesta a la interrogante de que se había una correlación. Por lo tanto, por las evidencias presentadas, podemos determinar que no existe una correlación como tal. Aquí están las gráficas hechas en Minitab. Vámonos al siguiente ejercicio, que dice ejercicio del calentamiento global. Dice así: la preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de dióxido de carbono y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años, según datos del Earth Policy Institute. Y la pregunta dice así: ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de dióxido de carbono? Aquí tenemos tenemos una tablita con los datos. Tenemos dos columnas otra vez, una de dióxido de carbono y la otra de temperatura en grados centígrados. Y tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, igual 10 valores para cada variable. Vamos otra vez a copiarlos en Minitab y vamos a resolverlos así como el ejercicio anterior. En este caso yo ya los tengo aquí capturados en Minitab. Tengo mis dos columnas, una de dióxido de carbono parte por millón y otra columna de temperatura en grados centígrados, cada una con 10 valores.
Vamos a empezar con la estadística básica, correlación. Seleccionamos entonces, ahora va a ser, temperatura va a ser nuestra variable dependiente y CO2 parte por millón va a ser nuestra variable principal. Seleccionamos aquí, no importa el orden, le damos en opciones, correlación de Pearson, nivel de confianza 95 y almacenar matriz de correlaciones. Y aquí en resultados, tabla de correlaciones en parejas. Demos aceptar, aceptar. Y nos va a arrojar lo que vendría siendo la correlación en parejas de Pearson. De la muestra 1, dióxido de carbono partes por millón. Muestra 2, temperatura en grados centígrados. Y aquí tenemos la correlación. Que vendría siendo la correlación de 0.892, el IC del 95%, que es el nivel de el nivel que le pusimos de 0.95 para el valor de P con límite inferior y superior de 0.598 a 0.974, y aquí tenemos el valor de P o el valor de la significancia, que en este caso es 0.001. Como ya dijimos, como el valor de P es menor que 0.05, entonces la conclusión, viéndolo desde ahorita, desde analizar esta parte, esta manera de resolver, ya se puede decir que sí existe evidencia suficiente para afirmar que existe una correlación entre las dos variables, pero vamos a demostrarlo de otras maneras para que quede bastante claro. Pero desde esta parte ya podemos afirmar que sí existe una correlación, dado que el valor de la significancia es menor que 0.05, que es el que estamos utilizando para el ejercicio. Vamos a resolverlo entonces ahora mediante una gráfica. Le damos en gráficas de dispersión, con regresión, le damos en aceptar y vamos a seleccionar la variable y, que es la dependiente, temperatura, y la variable x, que va a ser la principal, que es dióxido de carbono partes por millón. Seleccionamos, damos en aceptar y nos va a arrojar la gráfica de dispersión de la temperatura en grados centígrados comparada con los dióxido de carbono parte por millón. Aquí podemos observar que verdaderamente existe una correlación, puesto que mientras vamos aumentando la variable x, también asimismo va aumentando lo que vendría siendo la variable y. Tiene una correlación lineal. Aquí podemos observar. Esta sería la segunda manera de resolverla, y para la tercera nos vamos al asistente, regresión simple. Seleccionamos la columna Y, que es la temperatura, y la columna X, que es el CO2 partes por millón. El nivel de significancia es 0.05 y va a ser lineal. Le damos en aceptar y nos va a arrojar lo que es nuestra informe de resumen de la regresión. Como podemos observar, aquí ya nos da información más detallada, y en lo que es la correlación de X y Y, tenemos aquí positivo perfecto, o sea que tenemos un valor de 0.89, por lo que podemos decir que sí existe una correlación entre las variables Y y X. Tenemos aquí el porcentaje de variación explicado por el modelo, que es alto, y aquí donde dice existe una correlación entre Y y X está dentro de lo que vendría siendo sí, porque el valor de la significancia es menor que 0.05. Y pues bien, de esta manera estaríamos resolviendo entonces de las diferentes maneras lo que vendría siendo este ejercicio. Vamos ahora a pasarnos al siguiente subtema, que es el 10.3, regresión. Dice así, empezamos con unas definiciones para explicar un poquito más a fondo el tema, y posteriormente pasamos a los ejercicios prácticos en Minitab. Las definiciones: a partir de un conjunto de datos muestrales variados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Se representa así: y es igual a b0 más b1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, la llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y, llamada variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad.
La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, residuo va a ser igual a Y observada menos Y predicha, representada de esta manera. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x, y una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se han reemplazado por el valor residual y observada y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos x y y menos y residuo. Vamos a pasar al primer ejemplo que dice así: ejemplo de edad y tamaño de la cintura de hombres. El ejercicio plantea lo siguiente. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Aquí nos está pidiendo tres cosas. Nos pide la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción. Y nos da que la predicción tiene que ser en base a estos tres valores, 20, 40 y 60 años. Vamos a empezar. Para resolver esto tenemos que empezar con para calcular la correlación. Vamos a Minitab. Aquí ya tengo capturado los datos de hombre. Tengo edad de hombres, dos columnas, una que se llama edad de hombres y la otra se llama tamaño de cintura en centímetros de hombres. Y tenemos 40 valores para cada una de las variables. Vamos entonces a empezar calculando lo que vendría siendo la correlación. Nos vamos a estadísticas básicas, nos vamos a correlación. Aquí no importa el orden en que elijamos las variables, le damos en aceptar. De esta manera aquí nos arroja la correlación en parejas de Pearson, nos muestra el valor de P. El valor de P en este caso es de 0.000, como ya vimos, como el valor de significancia que manejamos es de 0.05, entonces podemos decir que sí existe una correlación. Aquí ya de una vez podemos ya determinar que sí va a haber una correlación. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular lo que vendría siendo la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción. Vamos a empezar con lo que vendría siendo la gráfica de la ecuación de regresión. Vamos a calcular la ecuación de regresión. Nos vamos a estadísticas, regresión, gráfica de línea ajustada. Nos vamos a estadística, regresión, gráfica de línea ajustada. Seleccionamos tamaño de la cintura, que es la variable dependiente, y la variable principal va a ser edad de hombres. Va a ser lineal. Seleccionamos aquí en gráficas, vamos a seleccionar 4 en 1. Le damos en aceptar, le damos en aceptar. Y de esta manera nos va a arrojar la gráfica de línea ajustada, que viene siendo aquí nos está dando ya la ecuación de regresión, que va a ser igual al tamaño de la cintura en centímetros de hombres más la edad de los hombres. Aquí tenemos ya lo que vendría siendo nuestra ecuación de regresión, y también nos pide la gráfica de residuos. La gráfica de residuos la pusimos 4 en 1. En este caso aquí ya las tenemos y tenemos 4. Tenemos una gráfica de probabilidad normal, una contra ajustes, tenemos un histograma y un versus orden. Tenemos 4 gráficas de residuos. Tenemos lo que vendría siendo nuestra ecuación de regresión, que son las que ya tenemos aquí capturadas. Y tenemos aquí la correlación, pero nos pide también el ejercicio una última cosa, que vendría siendo la predicción. La predicción la vamos a calcular de la siguiente manera. La predicción se calcula multiplicando la ecuación de regresión por, en este caso, los valores que nos da, que serían edad. La ecuación de regresión, como ya dijimos, va a ser igual a el tamaño de la cintura en centímetros de hombres más el valor que nos dio de la edad de hombres. En este caso tenemos dos valores.
Y estos dos vamos a ponerlo en ese orden. Vamos a poner el primer valor más el segundo valor multiplicado por en las edades que nos están pidiendo en este caso, 20, 40 y 60. Para calcular 20 años, entonces vamos a sumar 59.64 más 0.6259 multiplicado por 20 años. Al realizar esta operación, obtenemos la predicción a los 20 años de 72.16, que va a ser el tamaño de la cintura para un hombre, en centímetros. Vamos a hacer lo mismo para 40 y 60 años. Vamos a tomar estos valores que serían 59.64 más 0.6259 multiplicado por 40, que es el valor que nos pide, y el resultado de esa operación nos da una predicción para cuando un hombre tenga 40 años, que su cintura va a medir 84.68 centímetros. Para 60 años vamos a hacer lo mismo. Sumamos 59.64 más 0.6259 multiplicado por 60, que es el valor que nos da. Al realizar esa operación obtenemos que la predicción para que cuando un hombre tenga 60 años, el tamaño de su cintura va a ser de 97.19 centímetros. De esa manera entonces resolvemos este ejercicio determinando la ecuación de regresión, que la tenemos ya. Tenemos la gráfica de residuos, que son estas, y tenemos también las predicciones para los valores que nos propone el ejercicio. Tenemos también aquí lo que vendría siendo nuestro informe de resumen de regresión, en el que podemos determinar que si existe una correlación entre y x, dado por los valores que nos muestra aquí. Lo podemos realizar aquí en el asistente, regresión simple, tamaño de cintura, variable dependiente, variable principal, edad de hombres, lineal. Tenemos el nivel de significancia del 0.5%. Y aquí nos dice que sí existe una correlación, porque el valor de P es menor que 0.05. Y aquí nos dice que la correlación entre Y y X está dada hacia el número 1. Por lo tanto, sí existe una correlación. De esta manera resolvemos el ejercicio que nos propone en esta unidad, en este subtema. Vamos a pasar al último ejercicio, que dice ejercicio de edad y tamaño de la cintura de mujeres. Dice así: a continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad. Y dice las edades 18, 36 y 54 años. Vamos a hacer lo mismo que en el ejercicio anterior. Vamos a empezar por calcular la correlación en parejas de Pearson. Aquí ya tengo yo los datos capturados de las mujeres, edad de mujeres y cintura en centímetros de mujeres. Tengo un total de 40 datos capturados para cada variable y vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a estadística básica, correlación. Seleccionamos las dos, no importa el orden, le damos en aceptar. Y aquí ya nos va a mostrar en correlación el valor de P, que es de 0.000. Por tanto, aquí también existe una correlación entre el valor de la cintura en centímetros y la edad de las mujeres. Desde aquí ya podemos saber que sí existe una correlación. Vamos entonces ahora aquí a estadísticas, regresión, gráfica de línea ajustada. Y vamos a seleccionar aquí la variable dependiente y aquí la variable normal. Y vamos aquí en gráficas, 4 en 1, aceptar. De esta manera aquí ya nos está arrojando lo que sería nuestra ecuación de regresión. Nos da la ecuación de regresión. Aquí tenemos cintura en centímetros de mujeres más la edad de mujeres. Aquí podemos ver que también existe una correlación, se nota, aunque existe uno que otro valor atípico, como este por ejemplo, que está bastante alejado. Y aquí tenemos las gráficas de residuos, tenemos 4, una gráfica de probabilidad normal, una versus ajustes, un histograma y un versus orden. De esa manera ya las tenemos aquí en el ejercicio, ya tenemos lo que nos pide, tenemos las gráficas de residuos, tenemos aquí nuestra ecuación de regresión, que ya la copiamos aquí, pero ahora nos pide calcular la predicción en base a la edad de 18, 36 y 54 años. Vamos a hacer lo mismo que en el ejercicio anterior. Tenemos ya aquí la ecuación de regresión, que en este caso es cintura en centímetros de mujeres equivalente a 54.12
más las edades de mujeres, en este caso equivalente a 0.8095. Vamos a hacer lo mismo. Tenemos aquí que la predicción va a ser igual a la ecuación de regresión por la edad. Vamos entonces a resolver la predicción para 18 años, 36 años y 54 años. Vamos a empezar. Sumamos primero 54.12 más 0.8095 que va a multiplicar a 18, que es el primer valor, que son 18 años. Al realizar esa operación obtenemos una predicción para que cuando una mujer tenga 18 años, su cintura mida 68.69 centímetros. El segundo nos dice 36 años. Vamos a hacer la misma operación. Sumamos 54.12 más 0.8095 y lo multiplicamos por 36, que es el valor que nos está dando. Al realizar esa operación obtenemos que la predicción de que cuando una mujer tenga 36 años va a tener el tamaño de cintura de 83.26 centímetros. Y para finalizar nos pide una tercera predicción que dice 54 años. Vamos a hacer la misma operación. Vamos a sumar 54.12 más 0.8095 y lo vamos a multiplicar por 54 años, que es el valor que nos da el ejercicio. Y al realizar esa operación, entonces obtenemos una predicción que para que cuando una mujer tenga 54 años, su cintura va a medir 97.83 centímetros. Y pues bueno, de esa manera vamos a resolverlo. Ya tenemos nuestra ecuación de regresión, tenemos la gráfica de residuos, que es esta, y tenemos nuestra predicción. Solamente nos queda poder mostrar un informe de resumen de la regresión para que quedemos bastante seguros de que sí existe una correlación. Nos vamos al asistente, regresión simple. Seleccionamos la variable dependiente, que es el cintura en centímetros, y nuestra variable principal, que es la edad. Seleccionamos lineal, nuestro nivel de significancia es del 0.05%, le damos en aceptar. Y como podemos observar, aquí nos dice que existe una relación entre y x, y como el valor de p es menor que el valor de la significancia del 0.05, entonces sí existe una correlación. De la misma manera, aquí en correlación entre y x, tiende hacia el positivo perfecto, por lo tanto, con un valor de 0.87. Por lo tanto, podemos determinar que sí existe una correlación entre el tamaño de la cintura de las mujeres en centímetros y la edad de las mujeres. Y pues bien, de esta manera se estaría resolviendo este ejercicio. Y pues eso serían los ejercicios y los temas equivalentes a lo que vendría siendo la unidad 5 de la materia de estadística inferencial. Pues eso sería todo por esta ocasión. Muchas gracias.